tenemos entendido que se cursaron una serie de invitaciones. El primer punto del orden del día. Sí, señor presidente. Primero, lectura de la resolución número 006 del 24 de septiembre de 2018, por la cual se convoca audiencia pública. La mesa directiva de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, considerando a. que la Ley Quinta del 92 en su artículo 230 establece el procedimiento para convocar audiencias públicas sobre cualquier proyecto de acto legislativo o de ley. B. Que el honorable representante Jaime Rodríguez Contreras, como ponente coordinador de los proyectos de acto legislativo número 100-105 del 2018 Cámara, por el cual se unifican las elecciones nacionales y locales y se amplía el periodo de mandato acumulado con el proyecto de acto legislativo 140 del 2018 Cámara, por el cual se reforma el artículo 261 y se dictan otras disposiciones, ha solicitado la realización de audiencia pública. 6. Que la mesa directiva de la Comisión considera que es fundamental en el trámite de estas iniciativas conocer la opinión de la ciudadanía en general sobre el proyecto de ley antes citado. Que el artículo 230 de la Ley Quinta del 92 faculta a la mesa directiva para reglamentar lo relacionado con las intervenciones y el procedimiento que asegure la debida atención y oportunidad. Que la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia en relación con las audiencias públicas ha manifestado, abro comillas, las audiencias de participación ciudadana decretadas por los presidentes de las cámaras o comisiones permanentes, dado que el propósito de esta no es que los congresistas deliberen y decidan sobre algún asunto, sino el de permitir a los particulares interesados expresar sus posiciones y puntos de vista sobre los proyectos de ley o acto legislativo que se estén examinando en la célula legislativa correspondiente. No son así sesiones del Congreso o de sus cámaras, sino audiencias programadas para permitir la intervención de los ciudadanos interesados. Resuelve, artículo primero, convocar audiencia pública para que las personas naturales o jurídicas interesadas presenten opiniones o observaciones sobre el proyecto de acto legislativo número 105/2018 Cámara, por el cual se unifican las elecciones nacionales y locales y se amplía el periodo de mandato, acumulado con el proyecto de acto legislativo número 140 de 2018 Cámara, por el cual se reforma el artículo 261 y se dictan otras disposiciones. Artículo segundo. La audiencia pública se realizará en la ciudad de Bogotá el día jueves 27 de septiembre del 2018 a las 8 de la mañana en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional. Artículo tercero. La mesa directiva de la Comisión ha delegado la dirección de esta audiencia en el honorable representante César Lortuy. Artículo cuarto. Las inscripciones para intervenir en la audiencia pública podrán realizarse telefónica o personalmente en la Secretaría de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes con un día de antelación a la misma. Artículo quinto. La mesa directiva de la Comisión o su presidente, de acuerdo a la lista de inscritos, fijará el tiempo de intervención de cada participante. Artículo sexto. La Secretaría de la Comisión efectuará las diligencias necesarias ante el área administrativa de la Cámara de Representantes a efectos de que la convocatoria de la audiencia sea de conocimiento general y en especial de la divulgación de esta audiencia en el canal del Congreso. Artículo séptimo. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición, comuníquese y cumple, se daba en Bogotá a los 24 días del mes de septiembre del 2018. Presidente Samuel Hoyos, vicepresidente Jorge Méndez, secretaria Amparo Janet Calderón, quien les habla. Señor presidente, con relación al artículo sexto, tiene que decir la secretaría que hemos dado amplio conocimiento a la dirección administrativa y a la oficina de prensa para que la convocatoria de esta audiencia se hiciera posible en el canal del Congreso y pudiera convocarse a toda la ciudadanía interesada a participar en la misma. Pese a eso, señor presidente, el ponente coordinador, el doctor Jaime Rodríguez, solicitó a la Secretaría se hicieran algunas invitaciones puntuales y específicas que consideraba pertinentes para el desarrollo y el trámite de este proyecto de acto legislativo, y se invitaron a la señora ministra del Interior, doctora Nancy Patricia Gutiérrez, al señor Contralor General de la República, el doctor Carlos Felipe Córdoba, al señor Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, al director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, al doctor Gilberto Toro, al director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, doctor Carlos Camargo, al profesor universitario de la Universidad Externado de Colombia, doctor Pedro Pablo Vanegas, a la doctora Luz María Zapata, directora ejecutiva de Azocapitales, al rector de la Universidad del Rosario, rector de la Universidad Externado, rector de la Universidad de los Andes, rector de la Universidad Javeriana.
Esas fueron algunas invitaciones que se hicieron puntuales. Con relación al libro inscrito, señor presidente, hay solo una persona inscrita que llamó por la convocatoria que se hiciera en el canal y cumpliendo el artículo 230, hay un solo inscrito y se encuentran presentes 4 o 5 personas de los invitados. Así que, señor presidente, con este informe de la Secretaría, puede usted dar inicio formal a la audiencia. Gracias, señora secretaria. Ha presentado excusas hasta este momento el ministro de Defensa Nacional. Sin embargo, ha delegado al mayor general Omar Rubiano Castro. El alcalde mayor de Bogotá también presenta excusa y ha delegado en la doctora Cristina Vélez Valencia, secretaria general de Integración. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha delegado en la doctora María Mercedes Líbano, subdirectora general de este mismo instituto. El Ministerio del Interior o la ministra del Interior delega en el doctor Juan Marvel Daza, viceministro de Relaciones Públicas. Y el Contralor, doctor Carlos Felipe Córdoba, delega en el doctor Juan Carlos Tomás, Contralor delegado para la Economía y las Finanzas. En el orden de los presentes y de los que están inscritos, damos la palabra a la doctora Luz Marina Zapata, directora ejecutiva de Asocapitales. Tiene el uso de la palabra, doctora Luz Marina, donde usted quiera. Muy buenos días a todos los asistentes a esta audiencia, al doctor César Lotuy, que hoy tiene a bien presidir la audiencia. Entonces, vengo en representación, soy Luz María Zapata, de la Asociación de Ciudades Capitales del país, y voy a dar a continuación lectura del documento que vamos a dejar radicado. Para la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, es indispensable reformar el artículo 261 de la Constitución Política, de modo que se pueda establecer la coincidencia de periodos de las autoridades de elección popular de orden territorial, sean estos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, con el del presidente de la República. Esto ya que la unificación de periodos propende por el logro de objetivos tales como: 1. La protección de la estabilidad fiscal; 2. La eficiencia administrativa; 3. La articulación de la planeación de nivel territorial y nacional. En primer lugar, los proyectos de acto legislativo que proponen reformar el artículo 261 de la Constitución protegen las finanzas públicas y fortalecen la estabilidad fiscal, ya que al unificar periodos se reduciría el altísimo gasto público generado por la dispersión electoral actual. Al realizarse en la única jornada electoral de elecciones de Congreso y de autoridades territoriales, se promoverían economías de escala que mitigarían costos logísticos, de contratación y despliegue de personal, entre otros, los cuales, según la Registraduría Nacional del Estado Civil, constituyen una parte muy importante del gasto público en elecciones. En segundo lugar, los proyectos de acto legislativo que hoy nos convocan incentivan la eficiencia administrativa, ya que harían coincidir los planes de desarrollo de nivel nacional con los planes de desarrollo regionales. Uno de los mayores obstáculos a la descentralización administrativa y territorial consagrada en la Constitución del 91 es el hecho de que, debido a la dispersión de los periodos de presidente, gobernadores y alcaldes,
Los planes de desarrollo en las regiones no están en sintonía con los del Gobierno Nacional. Dicha desarticulación genera una deficiente priorización de las inversiones públicas y profundiza la incertidumbre en el diseño de las políticas públicas, tanto de nivel central como en el nivel descentralizado. Y eso, para mis colegas acá presentes, tanto de la Federación de Departamentos como en municipios, lo estamos viviendo en este momento, que estamos teniendo que compaginar nuevamente planes de desarrollo que ya venían antes con los del gobierno del presidente Duque. Adicionalmente, las limitaciones propias de la Ley de Garantías impiden que gobernadores y alcaldes puedan proyectar su agenda políticas públicas para un periodo de 4 años en armonía con los lineamientos y prioridades fijadas en el Plan Nacional de Desarrollo. En realidad, los mandatarios locales tienen para gobernar 3 de los 4 años por los que fueron elegidos, pues el llamado a elecciones varias veces durante su periodo interrumpe la gestión por más de un año. Y ya lo hemos visto, este año hubo de ley de garantías casi un año y todavía falta ley de garantías el próximo año. Por las razones expuestas anteriormente, expresamos nuestro apoyo irrestricto a las iniciativas legislativas que con los proyectos de acto legislativo 105 y 140 de 2018 Cámara unifiquen los periodos del presidente y de las autoridades de elección popular de orden territorial, ya que son indispensables para proteger la estabilidad fiscal, incentivar la eficiencia administrativa y articular la planeación de nivel territorial y nacional. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora Luz Marina. A continuación tiene la palabra el doctor Marcelo Mejía, director suplente de la Federación Nacional de Departamentos. Muchas gracias, honorable representante. Un saludo muy especial de parte de nuestro director Carlos Camargo, quien no puede asistir a esta importante reunión. Y me permito entonces presentarles la posición de la Federación Nacional de Departamentos. Agradeciendo de antemano la amable invitación que se le ha extendido a la Federación Nacional de Departamentos para participar en la audiencia pública a propósito de la iniciativa legislativa 105 del 2018 Cámara y 140 del 2018 Cámara, que equipara los periodos de los mandatos locales y presidente de la República, la Federación considera que el debate es oportuno y necesario, que lo apoyará a conciencia del calendario electoral basándose en las siguientes consideraciones. 1. Aumentar el nivel de participación ciudadana, ya que los electores no estarían sometidos a una diversidad de periodos electorales que tienden a generar apatía. 2. Disminuiría los costos fiscales del proceso democrático, concentrando en un año todas las elecciones. Es importante recordar que los procesos electorales del 2018 costaron al país 1.2 billones de pesos, según información suministrada por el Registrador Nacional. 3. La ejecución de inversiones sociales se ve interrumpida por 344 días, es decir, es equivalente a un año de gobierno del total de periodo del gobierno de los mandatos locales debido al cumplimiento de la Ley de Garantías que se aplica durante todo el proceso electoral, obstaculizando la gestión pública territorial. 4. Mayores garantías y transparencias en el proceso electoral. 5. Fortalecer a los partidos políticos, ya que se concentra en la preparación de menos procesos electorales, optimizando recursos y disminuyendo costos. Según DANE, en los últimos 7 años, los costos de las campañas electorales han aumentado en un 26.3% en promedio. 6. La mejoría de la articulación y coordinación de la planeación económica entre las entidades territoriales y el gobierno nacional, fortaleciendo el desarrollo regional y del país.
7. Favorecería el diseño y ejecución de las políticas públicas. 8. Como representantes de los gobiernos locales y departamentales, entendemos las necesidades de los territorios y tenemos la certeza total de que esta propuesta sin duda descentralizará y modernizará el Estado, apoderada a los mandatos locales y garantiza gobernabilidad durante su mandato. Cordialmente, Marcelo Mejía Giraldo, director suplente de la Federación Nacional de Departamentos. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Marcelo Mejía, perdón. A continuación, el doctor Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios. Sí, tengo que bajar el micrófono. Señor presidente, doctor César Lorduy, doctor Jaime, honorables parlamentarios Jaime Rodríguez, Gabriel Vallejo, Juanita Robertus, Jorge Tamayo, Elber Díaz, doctora Luz María Zapata, doctor Marcelo Mejía, compañeros de las federaciones, demás personas que nos acompañan a esta importante audiencia. A ver, lo primero es que coincide esta audiencia y este inicio de este debate con la celebración de los 30 años de la elección popular de alcaldes en Colombia. Y creo que es bien oportuno que hagamos una evaluación de lo que ha pasado en estos 30 años, porque tenemos, yo creo que muchas lecciones aprendidas. Creo que ya sabemos cómo funciona la democracia local, qué tan importante es para el país, en qué hemos acertado y qué hace falta por corregir. Y en ese sentido, entonces, yo quisiera aprovechar esta audiencia que ustedes nos han convocado para hacerles un llamado muy especial, señor presidente. Colombia está pidiendo grandes transformaciones. Ya sabemos cuáles son los problemas que nos aquejan y las soluciones tienen que ser estructurales. Y el Congreso en este momento puede hacer la gran diferencia con el desempeño de los pasados integrantes del Congreso de la República. Yo arrancaría diciéndoles lo siguiente: los periodos de 4 años en Colombia y sin reelección han llevado a que la improvisación sea una forma de gobierno. 4 años hacen imposible que realmente se pueda ejecutar un plan como el que presenta un candidato a alcalde que es ambicioso y que apunta a resolverle los problemas a la gente y por eso votan por él. Pero es que esos 4 años se convierten en 22 meses y lo podemos demostrar. Entonces, le estamos diciendo una gran mentira a los colombianos y estamos generando una gran expectativa en unos mandatarios que no tienen ni el tiempo ni los recursos suficientes para resolverlo. En ese sentido, entonces, nuestro llamado es a que, por fin, no solo desde el punto de vista de los alcaldes y gobernadores, sino desde el punto de vista de todos los integrantes del Estado colombiano, tengamos un periodo que sea, perdónenme que lo diga de esta manera, más serio, más responsable hasta la gente. En ese sentido, creemos entonces que lo ideal, si no va a haber reelección inmediata, como existe en la mayoría de los países democráticos y desarrollados, debería haber por lo menos un periodo de 6 años. Pero no queremos entrar a discutir si 5 o 6 años. Un año más ayudaría a avanzar en el tema. Yo sí quiero invitarlos a ustedes que van a estudiar el tema o lo están estudiando, que miren qué pasa en el resto del mundo. Es que solo Colombia y Haití tienen 4 años sin reelección. Yo no sé si debamos compartir ese honor. 4 años son realmente, repito, insuficientes. En ese sentido, entonces, si queremos además, como lo está reclamando la nación, avanzar en eficiencia y transparencia, tenemos que darle tiempo a la gente para que haga un buen programa de gobierno.
Les voy a contar una anécdota. Una vez vino un diputado español y nos preguntó que cuánto era el periodo de los alcaldes en Colombia. Le dijimos que 4 años, y la respuesta espontánea de él dijo, uy, entonces ustedes ponen a pensar a ese funcionario en el día, desde el día de la posesión, ¿en cuándo va a salir? Ahí hay una carga de no eficiencia y transparencia muy grande. Yo creo entonces, señores parlamentarios, que tenemos una gran oportunidad de hacer una de las reformas estructurales más importantes que requiere Colombia. Y claro, hay varias opciones. Hay una opción que ya está siendo considerada oficialmente como la de que en las próximas elecciones hayan elecciones por 2 años y por 2 años o 2 años y medio para unificar el periodo de los alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, con los congresistas y el presidente de la República. Puede ser eso. Y de ahí en adelante aumentar el periodo a 5 años. La doctora Luz María propone extender el periodo de los alcaldes actuales y gobernadores por 2 años más, y a partir de ahí la unificación y volver a 4 años. Nosotros creemos que una reforma tan importante y con tanto esfuerzo es para hacer unos cambios trascendentales. Nos acompañamos la propuesta de que qué bueno que se pudiera ampliar el periodo de los actuales alcaldes y gobernadores, pero de ahí en adelante sí tendríamos que tener periodos de 5 años como mínimo o reelección. Nosotros estamos poniendo a consideración del Congreso otra propuesta, y es una propuesta que consiste en que todos los servidores públicos por elección popular, todos, desde la presidencia, el Congreso, los gobernadores, los diputados, los concejales, los alcaldes, tengan mínimo un periodo de 5 años a partir de la aprobación de la vigencia del acto legislativo. Les voy a expresar una preocupación. Si queremos darle la oportunidad a los actuales alcaldes y gobernadores de que puedan gobernar siquiera 4 años, porque lo que llevan de gobierno no alcanza todavía los 20 meses. Y algunos se preguntarán que por qué insisto en hablar de 22 meses cuando nos elegimos para 48. Déjenme, señor presidente, explicarle muy rápidamente a qué me refiero. Recuerden que los alcaldes llegan y tienen que, en el primer año, ejecutar un presupuesto que no corresponde a su plan de gobierno, que es la herencia de la administración anterior. Pero además tienen que 6 meses para concertar con su comunidad su nuevo plan de desarrollo, que empieza a materializarse en enero del siguiente año. Ya para el segundo año empieza a aparecer esa figura absurda, con todo respeto, de la ley de garantías, que para la mayoría de los municipios del país es realmente un obstáculo enorme de gobernabilidad, porque todo lo que se necesita cofinanciar se paraliza. Y la mayoría de los municipios de Colombia necesitan los recursos de cofinanciación del Estado. Y después entonces ya en el tercer año gobiernan, y en el cuarto aparece otra vez la ley de garantías, y tenemos ahí en un documento que nosotros se los vamos a presentar explicado mes por mes por qué 48 meses se convierten en 22. Y en ese sentido entonces la única oportunidad que habría para que esta reforma aplicara desde ya para todos los servidores públicos por elección popular sería ampliar el periodo a 5 años para los que se pueda, y para alcaldes y gobernadores darles la oportunidad coyunturalmente y por una sola vez de reelección. Y también quiero explicar eso. Ustedes saben que la Federación Colombiana de Municipios ha insistido durante muchos años en esta necesidad, en que se haga esta reforma, y se han hundido los proyectos. Pero una de las causas es la siguiente: cuando un proyecto de estos de reforma constitucional arranca a estas alturas del mandato de los actuales alcaldes y gobernadores, recuerden que necesitamos 8 debates en 2 legislaturas. Yéndonos muy bien, y si ustedes tienen la decisión y la voluntad de lograr que se apruebe el acto legislativo, estaría aprobado en mayo o junio del año entrante, yéndonos muy bien. Ya a esas alturas el calendario electoral está avanzado.
Y creemos que la presión de todos los partidos, movimientos, de los candidatos que quieren aspirar a las siguientes elecciones de octubre va a ser muy fuerte para que no se modifique ese calendario que ya está en marcha, donde además uno podría tener dudas si no se violan derechos fundamentales o se generaría realmente un debate muy grande. Si jurídicamente se puede, y a pesar de que el calendario electoral esté avanzando, se puede ampliar el periodo de los actuales alcaldes y gobernadores, es fabuloso. Nosotros seríamos los primeros en aplaudir y felicitar esa decisión, pero nos asalta esa duda. ¿Por qué nosotros propondríamos la reelección por una sola vez y coyunturalmente? Porque este sería simplemente un mandato de la misma Constitución, donde lo que se va a decir es que si se aprueba el acto legislativo, los actuales alcaldes y gobernadores podrían participar en el debate electoral sin impedir que los nuevos candidatos, los que están aspirando, compitan con ellos. Esas son las opciones que vemos. Cualquier decisión que ustedes tomen la vamos a aplaudir, porque lo que el país necesita son reformas estructurales, cambios que ayuden a que haya más eficiencia, más transparencia y que la gobernabilidad en Colombia, en todos los niveles del Estado, contribuya efectivamente a que en Colombia haya verdadero desarrollo y bienestar para la gente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Pero. Tenemos un ciudadano inscrito, el profesor asociado Everaldo Lamprea Montealegre, director Clínica del Medio Ambiente y Salud Pública, MAS. Tiene la palabra, profesor. Buenos días, honorable presidente, reciba un cordial saludo. Me permito conceptuar sobre la conveniencia del proyecto de acto legislativo número 015 de 2018, Cámara, por el cual se unifican las elecciones nacionales y locales y se amplía el periodo de mandato, acumulado con el proyecto de acto legislativo número 140 de 2018, Cámara, por el cual se reforma el artículo 261 y se dictan otras disposiciones. Salta a la vista que en Colombia los costos de los procesos electorales dispersos son desproporcionados y afectan de manera directa la sostenibilidad fiscal. Por ejemplo, la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2014 costó 112.000 millones de pesos y la segunda vuelta de las elecciones 86.700 millones de pesos. En total, el costo de las elecciones presidenciales de 2014 ascendió a 198.700 millones de pesos. Para las elecciones territoriales de octubre de 2015, el registrador general del momento estimó que elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles le costó al erario 520.000 millones de pesos, de los cuales el gasto más significativo se invirtió en equipo electoral. Por otra parte, la consulta liberal realizada en el 2017 costó 41.000 millones de pesos y el plebiscito por la paz de 2016 se elevó a 280.000 millones de pesos. Asimismo, la consulta anticorrupción de agosto de 2018 significó una inversión de recursos públicos del orden de los 310.479 millones de pesos. No debe resultar sorprendente, pues, que mientras el presupuesto destinado a elecciones en 2017 fue de 297.000 millones de pesos, en 2018 ascendió a 1.2 billones de pesos, lo cual representa una variación porcentual del 334% aproximadamente. Por las razones anteriormente expuestas, es necesario enfatizar que cualquier cambio normativo de nivel constitucional por medio del cual se establezca la coincidencia de periodos de las autoridades de elección popular del orden territorial con el del presidente de la República y el Congreso reduce de manera significativa los costos fiscales y por lo tanto contribuye al objetivo de garantizar la sostenibilidad fiscal, entendida como mecanismo para la materialización del Estado de Derecho en Colombia y del Estado Social de Derecho. Adicionalmente, la unificación de periodos generaría eficiencia administrativa, ya que hace coincidir los planes de desarrollo de nivel nacional con los planes de desarrollo regionales. Actualmente, la falta de articulación de los niveles nacionales y territoriales en materia de planeación no solo promueve la dispersión y la deficiente priorización de las inversiones públicas, sino que genera un impacto negativo en los presupuestos territoriales y nacionales.
En materia constitucional y jurisprudencial, los altos costos fiscales de los procesos electorales dispersos afectan de manera desproporcionada la sostenibilidad fiscal, la cual es considerada por el artículo 334 de la Constitución Política y por reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional como, abro comillas, un instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho, cierro comillas. Vale la pena recordar que el Acto Legislativo 03 de 2011 modificó los artículos 334, 339 y 346 de la Constitución para incluir el principio de la sostenibilidad fiscal, especialmente en la elaboración de los planes de desarrollo y presupuestos. Al artículo 334 de la Carta se le agregó el siguiente pasaje, abro comillas, dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. Cierro comillas. La Corte Constitucional declaró la exequibilidad del mencionado acto legislativo en las sentencias C-332 del 2012, temas de forma, y C-288 de 2012, temas de fondo, cargo de sustitución de la Constitución. En dichas tres sentencias, la Corte establece que, aunque la sostenibilidad fiscal no tiene el estatus de principio constitucional, sí es una herramienta para materializar los objetivos del Estado Social de Derecho. Estoy convencido de que iniciativas legislativas actualmente en trámite en el Congreso, las cuales apuntan hacia una unificación de los periodos del presidente y de las autoridades de elección popular del orden territorial, son indispensables para sanear y fortalecer las finanzas públicas, proteger la estabilidad fiscal y robustecer la participación ciudadana en las contiendas democráticas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Tiene la palabra el doctor Juan Carlos Tomás, delegado del Contralor, doctor Carlos Felipe Córdoba. Buenos días, señor presidente. Muchas gracias por la invitación. Es para la Contraloría siempre un motivo de complacencia acompañar al honorable Congreso de la República en todas sus iniciativas. Es parte de nuestra misión y la ejercemos de manera muy atenta. Es importante para la Contraloría mostrar un ejercicio que hicimos sobre la base de la ejecución presupuestal de la Registraduría Nacional del Estado Civil y los gastos que ha cometido esta entidad en los certámenes electorales que han sucedido en los últimos años. No sé si tienen vista la presentación, yo la estoy viendo acá, pero no sé si pudiéramos proyectarla, por favor, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, entonces aquí está el ejercicio que les comentaba que la Contraloría desarrolló. Desde el año 2011, en ese año hubo unas elecciones regionales y consulta de partidos y movimientos políticos. El total del gasto de la Registraduría Nacional del Estado Civil enfocado en estos propósitos alcanzó los 527.000 millones de pesos, es decir, $500 millón de pesos, y correspondió al 66% del total de la ejecución de esa sección presupuestal. En el año 2012 hubo una consulta de partidos y movimientos políticos y esto le costó a la Nación, a través de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 390.000 millones de pesos. 515.000 millones de pesos se ejecutaron en el año 2013 para hacer el acompañamiento de lo que fueron esas elecciones atípicas que hubo en ese año. En total, eso representó 58% del gasto de la registraduría. En 2014 estamos hablando de $1 billón de pesos. En el 2015 estamos hablando de 800.000 millones de pesos. En el 2016 de 667.000. En el 2017 de 711.000. Y en el 2018 de 1.1 billones de pesos, que representaron el 82% de la ejecución total de la registraduría dedicado al rubro de las elecciones. ¿Cómo están clasificados estos gastos? ¿O en qué se van estos dineros? Estos dineros se pueden clasificar básicamente en 4 conceptos. Un concepto es el anticipo por la financiación estatal previa para las campañas electorales. Esto se entrega a los movimientos y partidos políticos en cumplimiento del artículo 22 de la Ley 1475 de 2011. Otro ítem importante es la financiación de los partidos, que está contenida en la Ley 30 del 94.
en su artículo 3 y en el Acto Legislativo 001 de 2003. También están los servicios personales indirectos y la adquisición de bienes y servicios, que son estos dos gastos que tienen que ver con todos los operativos propios de la realización de estos certámenes electorales. Entonces, como decía quien me antecedió aquí en el uso de la palabra, estos gastos pues representan una carga onerosa para el erario y representan un reto para las finanzas públicas. Y la iniciativa de unificar algunos de estos certámenes electorales pues tiene como consecuencia que hay unos costos que se pueden ahorrar. Hay un ahorro porque hay unas economías de escala en algunos de estos costos. Y paso a explicarlo de la siguiente manera. Tomemos este caso de las elecciones para Congreso y Presidente del año 2018, las que se ejecutaron en el año anterior. Esto significa que, en este año. Esto significa que si tenemos estos conceptos, gastos de personal, gastos generales y transferencias y campañas, podríamos discriminar estos costos en uno de dos tipos. O los costos son fijos o son variables. Entendamos por costos fijos los costos que no tienen que ver, digamos, con el número de votos que van a ser depositados en las urnas o con el tipo de certamen electoral. Me refiero específicamente a aquellos costos que tienen que ver con el despliegue del operativo necesario para la realización de las elecciones. Eso significa que si yo, como elector, concurro a mi mesa de votación y recibo 1, 2, 3, 4 tarjetones, ese costo es exactamente el mismo, porque es el costo, digamos, operativo de poner en funcionamiento la mesa, el transporte del material electoral, la seguridad, los supernumerarios, el tema del escrutinio, etcétera. Hay otros costos que por el contrario son variables y dependen, por ejemplo, de cuántos tarjetones va a recibir el elector. Esos costos están asociados con los certámenes electorales y con el volumen de electores que se van a presentar en la mesa. Entonces, hay un costo que es fijo en todo este andamiaje y es el costo de gastos de personal. ¿Por qué ese costo es fijo? Porque ese costo tiene que ver con los supernumerarios que se contratan para que acompañen el proceso electoral. Entonces esos supernumerarios deben estar pendientes de lo que sucede en cada una de las mesas, deben estar pendientes de recoger los formularios una vez diligenciados, deben estar pendientes del reporte de la información, del conteo electoral una vez se cierran las mesas, y ese costo es independiente del número de certámenes electorales que se estén desarrollando. Es decir, que si hiciéramos el conteo de 2, 3 o 4 tarjetones para varias corporaciones, habría un ahorro importante. Miren ustedes que en las elecciones del Congreso se gastaron 276.000 millones de pesos por ese concepto. En las elecciones de presidente para la primera vuelta se gastaron 214.000 millones de pesos por ese concepto. Supongamos, en gracia de discusión, si me permiten hacer este escenario, que las elecciones del Congreso se hubieran realizado simultáneamente con las elecciones presidenciales de primera vuelta, entonces nos hubiéramos ahorrado 276.000 millones de pesos, porque los gastos de personal asociados con esos supernumerarios hubieran sido suficientes para atender los dos certámenes si se hubieran realizado el mismo día. Eso en lo tocante a los gastos de personal. Si miramos los gastos generales y nos podemos orientar por la ejecución de los gastos generales, vamos a ver que también es posible hacer dentro de los gastos generales, mirando los ítems en los cuales se ejecutaron esos gastos, vamos a mirar también que existe la posibilidad de clasificarlos entre fijos y variables. Entonces hay unos gastos fijos que son los arrendamientos de bienes inmuebles y de bienes muebles necesarios para la realización de las elecciones. Esos gastos son fijos porque, repito, si realizamos un certamen electoral o dos el mismo día, hay que pagar lo mismo. Entonces podría haber una economía de escala si juntáramos varias fechas de elecciones. Embalaje y acarreo, comunicaciones y transporte, papelería, útiles de escritorio y oficina, publicidad y propaganda, seguro de vida, servicios de transmisión de información y transporte. En total, todos estos costos ascienden a la suma de 53.000 millones de pesos y representan el 66% del total de los gastos generales que se gastan o que se ejecutan en una elección. Y hay unos gastos variables que no podríamos
economizárnoslos juntando las elecciones, porque tienen que ver con la impresión del material electoral. Entonces, obviamente, si las elecciones son simultáneas o no, de todos modos hay que imprimir los tarjetones. Ese costo no es ahorrable y representa 33% del total y asciende a 27.000 millones de pesos. Lo que significa esto es que si juntamos los dos efectos, podríamos estar hablando de un ahorro superior a los 400.000 millones de pesos por costos fijos ahorrables entre gastos de personal y gastos generales. Esto representaría, por ejemplo, 32,5% del total del gasto programado para elecciones en el año fiscal 2018. Señor presidente. Muchísimas gracias, doctor Tomás. Esto era entonces de los comentarios de la Contraloría General. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Tenemos la presencia del doctor Jaime Hernando Sucre, registrador delegado para asuntos electorales. Tenemos hasta las 9:30, a las 9:30 tenemos inicio de debate político, así que vamos a tratar de ser lo más eficientes con el tiempo. Hay otras personas que están inscritas y seguramente algunos representantes van a querer intervenir. Muchas gracias, señor presidente, honorable representante César Augusto Lotuy. Un saludo a los honorables representantes que nos acompañan, a los asistentes. Vengo en representación de la registraduría y en representación del doctor Juan Carlos Galindo, quien no se encuentra en el país, está atendiendo asuntos de carácter electoral en este momento fuera del país. Siempre que se habla, y en este proyecto tan interesante para el país, en lo que tiene que ver con la registraduría, todo el mundo hace el análisis de cuánto presupuesto nos vamos a ahorrar. Y probablemente va a ser así. Es un presupuesto que se va a ahorrar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un solo proceso electoral cada 4, cada 5, cada 6 años, y no un proceso electoral cada 2 años o 2 procesos electorales o 3 dentro de un mismo año. Sin embargo, la estructura que trae nuestra Constitución política y la legislación electoral, que luego lo que voy a entrar a exponer, hace que se presenten unas dificultades de carácter logística y que tienen que ser habladas por los partidos y por los representantes de los partidos en las diferentes corporaciones. Estoy hablando por los honorables senadores, los honorables representantes a la Cámara, por los concejales, los diputados y quien quieran aspirar a estos cargos de elección popular. Ventajas, si ustedes ven desde el sector privado, que tenemos que dar un día a esos 650.000 jurados de votación que prestan su servicio. Entonces no tendrían que ser 2, 3 días, uno cada año, sería un solo día cada 5 años, cada 6 años, dependiendo de lo que se decía respecto a los periodos. El mediodía que se le tiene que dar a los ciudadanos que votaron, en las pasadas elecciones votaron cerca de 19 millones de colombianos, solo sería mediodía cada 5 años, ya el aspecto presupuestal fue expuesto acá. Tal vez los ahorros no son tan tajantes como vamos a ver acá, pero sí voy a empezar a hacer muy rápido una exposición, señor presidente, de los aspectos logísticos en cuanto a la registraduría y a los partidos y movimientos políticos, porque estamos tocando la estructura del proceso electoral que es manejada y administrada por los partidos y movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Complejidades con el actual sistema electoral y con el voto preferente, pues tendríamos que en unas elecciones de carácter local se le están entregando 5 tarjetas electorales a los ciudadanos: la tarjeta de alcalde, la tarjeta de gobernador, la tarjeta para la asamblea, diputados, la tarjeta para el consejo y la tarjeta para junta administradora local. Tendríamos que entregarle 3 más: la tarjeta de presidente, la tarjeta de senado y la tarjeta de cámara. La de cámara, ¿la conocen ustedes? Muy similar a la que va a ser una de estas, tendría de cámara una similar para asamblea, una similar para consejo, una similar para JAL. La tarjeta que ustedes conocieron con el actual sistema electoral para el Senado y la tarjeta electoral que tuvimos para presidente. Acá tengo solo 3 en mis manos, serían 8. Ese es el actual sistema electoral colombiano.
¿Eso qué requiere? Cuando usted ve esta magnitud de tarjetas electorales, lógico, requieren de más cubículos porque las personas van a tomar más tiempo en las mesas de votación votando y manejando las tarjetas electorales. Esto se debe tener en cuenta. Las mesas de votación no pueden ser mesas de 450 votantes por mesa de votación, tendrán que ser aproximadamente ni de 390, tendremos que tener máximo 280 o 300 votantes por mesa de votación. Eso quiere decir que vamos a pasar de tener 97.000 mesas, 100.000 mesas, que es lo que normalmente se tiene, a tener aproximadamente unas 130.000, 140.000 mesas, pero aún así en costos diríamos que estamos ahorrando algún presupuesto. Pero téngase en cuenta que vamos a tener que tener más mesas de votación, más jurados de votación. Pasaríamos de 650.000 probablemente a cerca de 900.000 jurados de votación. Claro, vamos a tener problemas en algunos lugares que no estamos teniendo ciudadanos aptos para ser jurados de votación. Los puestos de votación se van a quedar pequeños, de hecho ya están pequeños. Estamos en un proceso de zonificación para las elecciones de 2019 complejísimo. Y todos, en todos nuestros municipios tenemos los famosos grandes puestos de votación, puesto censo, o acá pueden ir a ver el puesto número 1 de Suba, el puesto número 1 de Engativá, pueden ir a ver el puesto de votación de Unicentro, puestos de votación que ya tienen 120, 140 mesas de votación, y pues con este proyecto vamos a tener que llegar a 200 mesas de votación y no van a poder funcionar ahí. Tendríamos que reestructurar electoralmente todos nuestros municipios, pero eso lo haríamos. Testigos electorales, partidos y movimientos políticos. Con humildad hacemos un llamado que siempre hacemos en elecciones desde la registraduría. Los partidos tienen que organizarse porque no están presentando con tiempo los testigos electorales. Vienen las quejas en las elecciones de Senado y Cámara. No es que el senador fue el que mandó la lista de testigos porque él tuvo injerencia dentro del partido y el representante se quedó sin testigos en esos puestos de votación. Entonces, ¿qué van a decir los ediles, los candidatos a la sala? ¿Qué van a decir los candidatos al consejo? ¿Quién va a designar los testigos electorales? ¿Es un testigo electoral por cada mesa de votación, por cada partido o movimiento político? ¿O lo va a escoger el candidato a la presidencia, por su tamaño, jerarquía, peso, o el candidato a la gobernación en cada departamento, o el candidato a la alcaldía mayor en cada municipio, distrito capital? Perfecto, entonces por favor, hago un llamado de atención a los partidos y movimientos políticos, que cuando se tome una decisión, se mire estructuralmente el sistema electoral. No miren solamente el periodo de costos, miren toda la operación y el sistema electoral colombiano, escrutinios. Con el voto preferente, para escrutar todos estos candidatos que tenemos, estamos esperando para las elecciones de 2019, para los cerca de 20.000 cargos de elección popular que hay, cerca de 120.000 candidatos se van a inscribir. Se van a inscribir 120.000 candidatos, muchos de estos a la Asamblea y al Consejo con voto preferente, que sus votos tienen que ser escrutados, no solo los votos del partido, sino de los candidatos. ¿Cuánto duran esos escrutinios? Un mes y medio. ¿Cuánto duran los escrutinios para el Congreso de la República? También más o menos un mes. ¿Cuántos candidatos tuvimos para el Senado de la República? 945 candidatos. ¿Cuántos candidatos tuvimos para la Cámara? 1.794 candidatos. Entonces, en total tuvimos 2.739 candidatos, más 120.000 que vamos a tener para las elecciones de carácter local. Es un escrutinio largo y complejo, en donde la fecha que se escoja para la elección tiene que tener una distancia considerable de la fecha en la cual se tienen que posesionar o tomar posesión del cargo estos funcionarios de elección popular, porque su declaratoria de elección como tal se va a demorar. Honorable presidente, hago un llamado para que se tenga en cuenta que la estructura electoral de las elecciones locales es muy diferente a la estructura electoral de las elecciones de carácter nacional. Honorables representantes que nos acompañan, tengan en cuenta esto cuando estudien este proyecto. Por favor, para las elecciones de carácter nacional, Senado, Cámara, Presidente, se vota en el exterior. Eso es lo que establece nuestra ley electoral y se vota durante 8 días. Por lo tanto, los kits electorales que salen para el exterior tienen que salir del país un mes antes. Hay países como Rusia, como China, donde votan nuestros connacionales que son muy complicados, no aceptan que esas cajas selladas que nadie puede abrir, que vienen de Colombia, entren tan fácil.
tienen que ir nuestros embajadores, nuestros cónsules a legalizar para que entren esos kits electorales. Por lo tanto, tiene que salir un mes antes. La estructura electoral actual, Ley 1475 del 2011, establece que la inscripción de cédulas se cierra 2 meses antes al día de las elecciones. Problema en el que nos vemos para lograr tener esos kits un mes antes al día de las votaciones nacionales para que salgan para el exterior, para que estén 8 días antes para que los connacionales puedan votar. ¿Qué sería si unimos estos procesos electorales cuando para las elecciones de carácter local el artículo 316 de nuestra Constitución establece que los ciudadanos deben votar en el lugar donde residen, transhumancia electoral? El Honorable Consejo Nacional Electoral tiene que adelantar unas investigaciones por trasteo de votos, transhumancia electoral, como bien lo quieran llamar, que no duran menos de un mes. Por lo tanto, no va a ser posible, si se unen todas las elecciones, tener votación en el exterior y a la vez poder hacer los procesos de transhumancia electoral por parte del Consejo Nacional Electoral. Estos son aspectos prácticos que es en lo que nos compete a nosotros y a los partidos y movimientos políticos. Entiendan que no solo estoy hablando acá por la registraduría, por parte de las funciones del Consejo Nacional Electoral, sino también por los aspectos que tienen que ver o que corresponden, como dijimos, los testigos electorales, a los partidos y movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos. En las anteriores elecciones fue absolutamente impresionante para nosotros la cantidad de apoyos que se presentaron para respaldar candidatos, tanto al Congreso como a la Presidencia de la República. Si las normas en materia electoral van a seguir igual, deben prever que para la registraduría va a ser complicado. Es un proceso que se cierra prácticamente 3 meses antes, el de inscripción de candidatos. La registraduría tendría prácticamente un mes o mes y medio para revisar la cantidad de apoyos que se han o que se están presentando. Para el Congreso de la República se presentaron en total 10 grupos significativos de ciudadanos con 1.181.739 apoyos que tuvimos que revisar todos, uno por uno. Y para la Presidencia de la República se presentaron 11 grupos significativos de ciudadanos con un total de 16.154.288 apoyos. O sea, sumados los dos, estamos hablando de un poco más o cerca de 18 millones de apoyos. Y sin contar las elecciones de carácter local. Por lo tanto, con la estructura electoral que trae el decreto 2241 de 1986, la ley 1475 del 2011 especialmente, y algunos artículos de la Constitución que tratan lo relativo al voto preferente y a la residencia electoral, el artículo 316 de la Constitución, pues no deja de ser un reto y ser muy complejo realizar un proceso electoral en un solo día con las normas actuales. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, doctor Jaime. Simplemente para efecto de acta, llamamos al doctor Fernando Carrillo Flores, Procurador General de la República, el doctor Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado de Colombia, el doctor Pablo Navas Sanz de Santa María, rector de la Universidad de los Andes, el doctor Jorge Humberto Peláez Piedrahíta, rector de la Universidad Javeriana, y la doctora Stephanie Lavaús, rectora de la Universidad del Rosario. Tiene la palabra el doctor Jaime, que me pidió la palabra por 1 minuto. Gracias, señor presidente. No vamos a tocar el tema con la profundidad porque pues ya vendrá la oportunidad del debate, pero sí quiero hacer una observación frente al tema que estaba planteado el delegado de la registraduría. Él tiene toda la razón del caos que hoy se vive, pero aquí hay 2 proyectos que se están unificando y dentro de eso se plantea la elección con listas cerradas. Se acaba el voto preferente y eso permitiría incluso en un solo tarjetón podría ir la elección del Senado, Cámara, Asamblea, Consejo, porque se va a votar es por partidos. Y los delegados que van a estar allá, la gente que va a estar de testigo electoral, pues los va a nombrar cada partido. Y los partidos que tengan candidato a la alcaldía y gobernación, ese
mismo candidato les va a servir. Y seguramente el ahorro fiscal va a ser grandioso. Hoy tenemos dificultades en la educación y yo creo que esos recursos podrían servir para hacer pilopaga. Y seguramente dentro del desarrollo del estudio del proyecto van a aparecer muchas propuestas, pero quería hacer claridad que ese caos que nos pintó el registrador se tiene que acabar y se va a acabar con las listas cerradas, con la votación de listas cerradas, porque vamos a acabar con el voto preferente y eso nos permite unificar las listas, las elecciones, pero ahí no van a ir unificadas con las de presidente. Ese es un tema totalmente aparte que se va a plantear dentro del estudio del proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, representante Jaime. Tenemos la presencia del doctor Pablo Vanegas Gil. Como es una audiencia pública, vamos a invitarlo. Profesor, adelante. 3 minutos, profesor. Muchísimas gracias, muy buenos días, señor presidente. Pues en atención a su gentil invitación para participar en esta audiencia pública, solamente quiero hacer algunas consideraciones de acuerdo a la solicitud. En primer lugar, el tema de la autonomía de las entidades territoriales y la planeación económica. Sin lugar a dudas, ese fue quizás uno de los principales avances de la Carta de 1991, en lo que tiene que ver con el régimen territorial, que históricamente pues no ha sido una cuestión fácil de resolver. Con la Carta de 91 se incorpora, se introduce en nuestras bases constitucionales el principio de la autonomía de las entidades territoriales y muy seguramente concepto de autonomía que hasta entonces era extraño en nuestro modelo de Estado unitario. La respuesta de autonomía, ¿para qué? En las entidades territoriales, ¿qué significa? ¿Cómo llenar de contenido el tema de la autonomía? Pues lo vamos a encontrar en el propio artículo 287 superior. Autonomía para la gestión de sus intereses. Y en virtud de esa autonomía aparece entonces una serie de competencias que el constituyente le asignó a las distintas autoridades territoriales, lo que podríamos llamar esa especie de núcleo esencial del principio de la autonomía. Y en ese marco de competencias, pues aparece el principio de la planeación o la planificación económica en el ámbito de la autonomía de las entidades territoriales. Cada una de las disposiciones constitucionales que se refiere a los departamentos, a los municipios, se refieren al tema de los planes y programas de desarrollo en los distintos niveles. Muy seguramente con la mera lectura de esas normas constitucionales, podríamos decir que el constituyente de Colombia le puso un especial énfasis al tema de la planeación económica. A pesar de no ser un tema novedoso, por supuesto, en la Carta de 91, sí le otorgó una dimensión constitucional distinta, de mayor relevancia. Sin embargo, no podemos perder de vista que este principio de autonomía se entrelaza con el principio del Estado unitario. Autonomía versus Estado unitario. Allí hay una estrecha relación, no ha sido fácil de resolverla en estos 27 años de la Constitución de 91. Y obviamente el tema del Estado unitario lo vamos a encontrar precisamente en materia de planeación económica. Y allí, en la Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo, vamos a encontrar los distintos principios que rigen la actuación en materia de planeación. Y uno de ellos, y tal vez el más importante, el principio de coordinación, la debida armonía, coherencia que deben existir entre las distintas instancias territoriales a efectos de la formulación ejecutiva. Tiempo para el profesor para que termine. 1 minuto. Ya para poder terminar, digamos que hay 3 argumentos que ya los han expuesto aquí.
el tema de la autonomía, el tema de los costos fiscales. Sin embargo, hay un aspecto, señor presidente, sobre el cual la Comisión y el Honorable Congreso tendrá que ocuparse, y es cómo lograr la sintonía o la armonía de los periodos constitucionales. Hay dos alternativas: o acortar unos periodos constitucionales o alargar otros. Si queremos que en 2022 o en 2026 unos y otros se elijan para periodos de 4 años, no queda sino esas dos alternativas. No quiero exceder el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Pedro Pablo Vanegas. Un minuto, doctora Juanita. Gracias, presidente. Muchísimas gracias a los invitados por compartir esos interesantísimos análisis. Yo creo que lo que se ha mostrado en términos de ahorros fiscales contundente, pero tengo un par de preguntas, sobre todo constitucionales, que si quienes están aquí presentes nos ayudaran a resolver sería muy útil. La primera es, ¿cómo ven esta propuesta de cara a la separación vertical de poderes? Es decir, ¿en qué medida que se haga una sola elección puede generar una concentración de poderes entre el partido, digamos, que sea electo tanto en presidenciales como en municipios y gobernaciones, y si eso genera o no una concentración de poder, y si puede generarlo, cómo evitarlo? Segundo, ¿a partir de cuándo? Gran parte de estas discusiones electorales siempre, digamos, se enfocan en decir, bueno, ¿quiénes son los que están ahorita y eso cómo afectaría? Si se les ocurren regímenes de transición, o cuál sería la mejor forma de aplicarlo para que justamente sea transparente. Tercero, se habló en algunas de las conversaciones, en algunas de las exposiciones, de eliminación de la ley de garantías. Yo he oído ya esta discusión en varios escenarios en donde la idea es eliminada la reelección. ¿Por qué seguimos teniendo ley de garantías? Me gustaría ver la opinión de si tiene sentido. A mí, digamos, a grandes rasgos me parece que podría ser razonable, pero quisiera tener otras visiones. Cuarto, quienes no se manifestaron sobre la ampliación del periodo, porque creo que van de la mano, digamos, la discusión de si es solamente unificación o ampliación de periodo. Y quinto, y lo planteaba ya el doctor Rodríguez, yo creo que esto es muy importante verlo en el marco de una reforma electoral más amplia, que es la que hace curso en el Congreso en este momento, y un poco relacionar este proceso con el cierre de las listas, con la paridad, etcétera. Tenemos poco tiempo, pero si nos ayudan a darnos algunas luces sería muy útil para la conversación. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctora Juanita. Tiene la palabra por un minuto el representante Luis. Gracias, presidente. Yo también solo quiero hacer un par de consultas, a ver qué piensan los invitados frente a varios temas. Si estamos hablando de unificación de periodos y de prolongar esos periodos, ¿qué hacemos con la gente que ahora está pensando en renunciar o ya renunció para aspirar? ¿Qué hacemos si, digamos, si la intención es llegar a votar ahorita por 2 años y medio? El costo hacia el país, ¿cuál sería? ¿Cómo tendríamos, digamos, qué dificultades habrían en ese tema? Y digamos que, ¿qué pasaría si la unificación de periodos es la prolongación? Caso, por decir algo, un alcalde o un gobernador que no tenga intención de continuar, pues, ¿qué hacemos? Hay varios temas, digamos, que tienen puntos esenciales que quisiéramos también definir para la ponencia. Gracias, doctor Luis. Tiene la palabra el representante de Luis Arias. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo especial a todos los funcionarios que nos acompañan, la Federación de Departamentos, la Federación de Municipios, Asocapitales, Procuraduría y demás. Y como estas audiencias públicas se trata precisamente de nutrirnos en el debate, prepararnos para revisar esos 2 actos legislativos que se acumulan, esas 2 propuestas de acto legislativo, quiero también traer a colación el tema de los periodos de los contralores departamentales, los contralores municipales o distritales, que también son elegidos precisamente por esos consejos. Entonces, es muy importante que tengamos las bases, honorables congresistas, compañeros de la Comisión Primera, para que esto entre en el debate en el momento debido. Muchas gracias, señor presidente. A usted, representante. Un minuto, doctora Ángela María Rodríguez, representante.
Gracias, presidente. Sé que estamos a punto de iniciar comisión. Primero gracias porque hubo muy buena concurrencia a la audiencia, a pesar de que tuvimos como una cierta confusión. Escuché con atención algunas de las presentaciones que hicieron, pero retomo el planteamiento del profesor del Javeriana, creo, que es el que de manera expresa señala el valor que quedó consagrado en la Constitución del 91 con la autonomía de las regiones, de los departamentos, de los municipios, y el riesgo que habría de que eso se perdiera si todo ello se unifica y queda atada el funcionamiento de los municipios y de las gobernaciones a la perspectiva nacional. Este ha sido un país monolítico y hegemónico en muchas de sus expresiones. Sería muy interesante, porque escuché en especial la presentación de la Federación de Municipios, que pudieran también señalar dónde están los riesgos, ¿sí? Además de ahorrarnos los recursos. Lo electoral y la democracia tiene costos, ¿cierto? Pero en términos de gobernabilidad y de autonomía de las regiones sería importante escuchar. Gracias, señor presidente. A usted, representante. Pues ha votado las intervenciones de las personas debidamente inscritas, las que asistieron, de los honorables representantes. Muchísimas gracias a los profesores que nos acompañaron, a los dignatarios de las distintas entidades que se hicieron presentes y a los honorables representantes. Terminamos esta audiencia pública. Así será, señor presidente. Se da por terminada la audiencia pública, siendo las 9:25 de la mañana. Concluido y intervenido todas las personas que se invitaron y se inscribieron. A continuación tendremos debate de control político, honorables representantes.